Jóvenes, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos. Vamos a comenzar con la clase de economía correspondiente a la semana número 10. ¿Ya? Por favor, me indican si visualizan correctamente la PPT, si me escucha correctamente. ¿Todo está ok? Sí, no. A ver, ya, perfecto. Ya, me vi ahí por ahí un... Ok, listo. Entonces vamos a comenzar a colocar la presentación. Bueno, hoy día nos toca evaluar o realizar la clase en forma remota o virtual, ¿no? Debido a los temas que ustedes ya les han comunicado. El día de mañana tengo entendido que ya es presencial, ¿ya? Seguramente también les han comunicado. Sigamos. Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es capital humano. Y obviamente cuando hablamos de capital humano, hablamos de las personas, ¿no? Porque por lo general nosotros, usualmente, yo le digo por experiencia, antes, la mentalidad anterior se consideraba a las personas como recursos humanos, ¿no? Le decíamos que era un recurso, que era muy reemplazable, ¿no? Pero estudios posteriores han evaluado que efectivamente eso no es lo correcto, sino que cuando hablamos de personas con un perfil capacitado y un perfil no capacitado. Entonces, hablamos de capital humano, ¿no? Entonces ahí interviene un nuevo concepto que llamamos capital humano. ¿Qué quiere decir? Aquellas personas que tienen ciertas habilidades, ciertas competencias, ciertos talentos, destrezas, que la experiencia de la vida, los conocimientos que puedan adquirir en materia académica, logra potenciar esas habilidades, ¿no? Obviamente se vuelven en personas altamente productivas, altamente profesionales, ¿no? Y aportan decididamente el crecimiento y desarrollo de un país, ¿no? En el caso de Perú, en el caso de todos los países, obviamente ha habido capital humano que ha desarrollado nuestro país y los otros países del mundo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de capital humano, hablamos de nosotros mismos en realidad. Ahorita ustedes son capital de humano de información, ¿no? Diríamos que es un diamante en bruto, todavía no vale o no brilla como debe ser, ¿no? Ustedes recién van a poder ser realmente capital humano, propiamente dicho, que generan valor cuando ustedes inviertan en ustedes, ingresen a la universidad, tengan una carrera profesional, tengan la experiencia de la vida, ¿no? Adquieran conocimientos posteriores como maestrías, postgrados, doctorados, ¿no? Y van a ser más específicos o más especialistas en el área que ustedes han cogido. Van a valer, por lo tanto, van a valer más, ¿no? Ahorita ustedes recién están comenzando, ¿no? Recién están comenzando, han terminado mucho la secundaria, ¿no? Y recién están comenzando, ¿no? Entonces, obviamente todavía hay mucho por trazar, obviamente recién están comenzando, y esas habilidades hay que ir desarrollándolos, ¿no? Entonces, le voy a poner un videito como para ir empalmando con el tema de hoy. A ver, vamos a ver. Atento, por favor.
Bueno, jóvenes, ustedes han visto ya básicamente lo que es capital humano. Solo quisiera recalcar adicionalmente que también tiene que ver con valores, ¿no? Que creo que no lo había comentado. Tiene que ver mucho con la integridad, valores, virtudes de las personas, la honradez, ¿no? La honestidad, la asertividad, la empatía, ¿no? La resiliencia, ¿no? Básicamente son valores que son muy importantes y forman también el capital humano. Y bueno, básicamente, como se estamos comentando, el capital humano está básicamente orientado, si lo queremos estructurar de alguna forma, mediante cuatro tipos de módulos o de aspectos muy importantes para ser competitivos, obviamente, laboralmente, ¿no? Ejemplo, ustedes todavía no tienen esas habilidades, no tienen esas competencias, no tienen esa comprensión o esa actitud quizás, ¿no? De reflexionar sobre el tema del conocimiento. Entonces todavía no son competitivos, ¿no? Hay muchos jovencitos, por ejemplo, que terminan la secundaria y no tienen la oportunidad de tener una carrera profesional. A lo más esos jovencitos que no tienen un conocimiento académico, lo más probable es que solamente terminen de ganar un sueldo mínimo, ¿no? Que es lo que pueden a poco aspirar si que no tienes habilidades o competencias desarrolladas, ¿no? Entonces ustedes están en ese grupo, obviamente, que buscan, ¿no? ¿No? Ser profesionales. Y obviamente es muy importante lo que ustedes, esto, lo que tienen que conocer, porque en adelante les van a enseñar seguramente de otra forma, ¿no? Con talleres de liderazgo, trabajo en equipo, eh, competitividad. Hay cursos adicionales que seguramente cada uno en su carrera seguramente les enseñará, ¿no? Pero esto es importante que ustedes conozcan porque obviamente es una parte importante que la universidad o la pre desea que ustedes también conozcan, ¿no? ¿No? Es muy importante. Bueno, el conocimiento, que es el saber, ya dijimos que es básicamente todo lo que vas a adquirir en tu vida profesional. Básicamente, el conocimiento, el saber, ¿no? El saber, ¿no? Los cursos que ustedes están llevando, ¿no? Los cursos que van a aprender en el futuro, ese es el conocimiento, ¿no? ¿No? Para un abogado, obviamente, aprender las leyes son muy importantes para poder, ¿no? Gestionar su carrera. Para un ingeniero es muy importante la habilidad matemática, aprender matemáticas o algoritmos o metodologías que van a aprender a aplicar en el futuro. Al administrador, la gestión de recursos, ¿no? Al psicólogo, comprender el comportamiento del ser humano, ¿no? Entonces, todas esas cositas son conocimientos que cada uno tiene que desarrollar de acuerdo al área laboral o al área profesional que está orientando su carrera, ¿no? La actitud viene de nosotros, jóvenes. La actitud es algo que viene intrínseco. ¿Y por qué digo intrínseco? Porque nace de nosotros, ¿no? La actitud es mayormente cuando hablamos de actitud es de algo positivo, ¿no? Una actitud positiva es aprender, ¿no? El saber ser, ¿no? Básicamente es enfrentar las situaciones de la menor forma, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Te pongo un ejemplo, ¿no? Para que me entiendas, algo muy doméstico, ¿no? Si tu mamá te manda a comprar el mercado y tú lo haces con positivismo, con detalle, mamá, ¿qué más deseas? ¿Qué cosa quieres? ¿Qué vas, compro? ¿Cómo lo hago? Pones ganas, ¿no? Esa es una actitud positiva, ¿no? Porque le enfrentas a una situación de buena forma, porque es parte de ti y lo va desarrollando también. Pero también hay lo otro, ¿no? ¿No? Una actitud negativa cuando tú, por ejemplo, te mandan a comprar, mamá, no quiero, que no deseo, me está dando un billete de 100 soles, eso no me van a cambiar en el mercado. Enfrentas a una situación de forma negativa, ¿no? Esa es una mala actitud, le decimos, ¿no? Y eso es muy importante que ustedes vayan desarrollando porque en el mundo laboral siempre se buscan personas que tengan buena actitud, ¿ya? Buena actitud. Entonces es muy importante que ustedes desarrollen eso porque es algo que en el mundo laboral se valora muchísimo, ¿no? El saber ser. Las habilidades, básicamente eso lo van a ir desarrollando poco a poco, ¿no? Obviamente ustedes tienen ciertas habilidades ahorita, ¿no? Que ustedes por eso han decidido ir a determinadas carreras, porque han orientado su perfil de acuerdo seguramente a TEDs vocacionales, ¿no? Y a ciertas habilidades que ustedes han identificado que mayormente orientan su carrera para este lado, para derecho, para ingeniería, para psicología, para administrador, qué sé yo, ¿no? La comprensión de saber es básicamente entender, ¿no? Y comprender las cosas. No solamente es adquirir conocimientos, sino también reflexionar para qué sirve, para qué lo voy a usar,
¿Por qué lo hago? Es comprender las cosas, ¿no? Cuando ustedes, por ejemplo, leen un libro o leen una clase o repasan, la idea es no es que se lo graben, sino que lo comprendan, ¿no? Por eso la idea de que ustedes, más que grabarse las cosas, es comprender. Una vez que tú las comprendes, es muy difícil que tú se te borre de la cabeza. Por eso la comprensión es muy importante, no solamente en la etapa que están ustedes, sino también en adelante que ustedes van a ir aprendiendo otras cosas en su carrera profesional o perdón, en la vida universitaria que les espera, ¿no? Obviamente todos buscamos pues que seamos productivos. Una palabra muy importante que siempre la van a escuchar en el mundo laboral, la productividad, ¿no? Es algo muy importante, ¿no? Y la productividad no solamente se refiere a las máquinas, al tiempo, no se refiere solamente a la energía gastada, al material, sino también a al ser humano, o sea, a la hora hombre, mayormente, ¿no? Mayormente nosotros dimensionamos un poquito la productividad en relación a las horas hombre o las horas trabajadas, ¿no? Obviamente, ¿por qué? Porque nosotros a través de esa productividad, no del ser humano, obviamente buscamos generar bienes de capital, generamos capital financiero, el capital que nosotros ya hemos revisado en otras sesiones, ¿no? Dijimos que capital mayormente hablamos de capital financiero, que es dinero, y capital o bienes de capital o capital fijo, a lo que hablamos de lo que es maquinaria, equipo, básicamente, ¿no? Entonces, ese es básicamente lo que nosotros buscamos como capital humano, ¿no? Nosotros en realidad somos los emprendedores, ¿no? El capital humano es el emprendedor, ¿no? El que obviamente gestiona todos los factores productivos para generar valor. Acá, por ejemplo, le dejamos un tema de lo que es los países más innovadores de América Latina hasta el 2024, hasta el año pasado. Obviamente el Perú todavía está en una posición no muy lejana, tampoco muy baja. Estamos en el séptimo lugar con ranking en 2024, ese es el año pasado, todavía el 2025 no ha terminado. Así que estamos en una posición séptima en Sudamérica, América Latina, y en una posición 75 a nivel mundial, ¿no? Esto es lo que nosotros tenemos en este momento, ¿no? Hace poco salió, no está en esta PPT, pero salió que el coeficiente intelectual de los países sudamericanos, el Perú es el primero, ¿no? ¿Qué quiere decir en los países de coeficiente intelectual? Que en el Perú mayormente hay capacidad intelectual muy buena, sino que no la sabe orientar, ¿no? Si hubiéramos subido a orientar, hubiéramos sido los primeros en Sudamérica, a nivel economía, etcétera, ¿no? Entonces, pero eso es una buena noticia, porque la verdad no pensábamos que nosotros estábamos así, y estamos en primer lugar, de ahí sigue Brasil, de ahí más bajo Chile, por ahí, ¿no? Entonces, es una buena noticia en realidad, ¿no? La idea, eso quiere decir que hay gente muy inteligente en el país, pero esa inteligencia hay que orientarla a que genere valor, no a lo que es negativo, ¿no? Y cuando vemos en el país, vemos que hay muchas cosas negativas que se hacen, no solamente a nivel de la calle, como vemos, sino también a nivel del Estado, donde hay personas que son inteligentes, pero orientan esa inteligencia para el mal, ¿no? Para básicamente satisfacer sus necesidades, sus intereses personales, ¿no? Acá le dejo, por ejemplo, el tema de prioridades para el área de recursos humanos de cara al 2024. Básicamente, qué buscan mucho las empresas, ¿no? Mayormente la retención y atracción del talento. Eso es lo que buscan las empresas, ¿no? Eso es lo que andan desarrollando a la búsqueda de los talentos, ¿no? ¿Qué talento? Por eso cuando ustedes comiencen a estudiar, es importante que ustedes tengan buenas notas, estén en el décimo superior, tercio superior, quinto superior, porque eso también a las empresas le da una idea de que tú te esfuerzas para estar siempre en el top, ¿no? Siempre competitivo y eres un potencial talento que puede ser, ¿no? Adquirido por las empresas, ¿no? Y tú, mientras más talentoso tengas, mientras más habilidades desarrolles, obviamente vas a costar más. Definitivamente vas a costar más, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes, ¿no? Desarrollen estas competencias, habilidades, destrezas, porque obviamente les va a ayudar a ser más competitivos, ¿no? Y bueno, todo esto que estoy hablando de el capital humano y la importancia dentro de las organizaciones se traduce en el salario, ¿no? Porque ustedes mientras más competitivos tengan, por ejemplo yo, ¿no? Por ejemplo, voy a poner mi ejemplo, ¿no? Yo tengo maestría, soy ingeniero,
¿no? He llevado cursos adicionales, tengo más de veintitantos años de experiencia profesional en la parte privada. Obviamente he desarrollado ciertas competencias, habilidades, destrezas, que obviamente me ponen en un mundo, en un mundo competitivo, ¿no? Si nos comparamos con ustedes, que recién están comenzando, obviamente, pues hay una gran diferencia, no solamente en edad, sino en experiencia, ¿no? Y eso también es muy importante, ¿no? Que ustedes, mientras van creciendo, tienen que ir madurando como personas, pero también adquiriendo conocimientos, ¿no? Habiendo habilidades, destrezas que van a hacer que ustedes sigan valiendo más en el mercado, ¿no? Y eso se traduce en el salario, ¿no? Y el salario básicamente es justamente lo que yo decía, el precio pagado por la fuerza de trabajo, ¿no? Todo lo que ustedes hagan obviamente va a estar remunerado porque nadie trabaja gratis. No estamos en un mundo donde nosotros trabajamos por camiseta o trabajamos por ser, no sé, filántropos o porque no necesitamos. Básicamente, el dinero es un recurso bastante limitado, escaso, que obviamente nos ayuda a comprar bienes y servicios para satisfacer nuestras necesidades. Por lo tanto, el salario, ¿no? Básicamente es muy importante para nosotros, ¿no? Entonces, es el precio pagado por la fuerza de trabajo, pero no solamente física, ¿ah? Recuerden que el trabajo no solamente es físico, sino también es mental. Ustedes van a hacer un trabajo eminentemente mental, mayormente, ¿no? Por lo general, ¿no? Mayormente por lo general. Entonces, es muy importante que ustedes no lo tengan de esa forma, ¿ya? ¿Ya? Esto es muy importante que ustedes conozcan este tipo de, no conozcan. Vamos a ver, vamos a hacer un videito acá. Quiero que acá nos ponen un videito. Vamos a ver. Ah, ya está disponible el video ya. Vamos a ver. Vamos a ver si hay otro video de salario. Vamos a ver este.
Bueno, creo que está bastante claro el tema del video, del salario, ¿no? Obviamente aquí, como les digo, básicamente el salario es la remuneración tal como lo han indicado en el video, específicamente de lo que esfuerzo físico o mental que nosotros realizamos. Hay varios tipos de salario, ¿no? Ahorita lo vamos a ver con más detalle, pero para poder determinar el salario hay ciertos factores que son importantes que se deben considerar. Por ejemplo, el costo de vida. Obviamente el costo de vida es muy importante para las empresas o organizaciones, ¿no? Evaluar, ¿no? ¿Qué es el costo de vida? ¿No? Porque para que las organizaciones, las privadas sobre todo, porque en realidad el sueldo mínimo legal está dictado por el gobierno, y creo que está en 1135, 1130, ¿no? Entonces, pero el salario privado sí lo determina el mercado, ¿no? Y para las empresas, determinar el salario que debe tener de acuerdo a las capacidades, habilidades, destreza, talento que tenga la persona, debe fijar un salario que sea el salario de mercado, ¿no? Que obviamente no puede ser el mínimo que indica el Estado. Ese es el mínimo que te dice la ley. Pero obviamente el sector privado paga más del que el sueldo mínimo, ¿no? ¿Y qué tanto más? Obviamente, para poder determinar qué tanto más va a ser ese tipo de salario, obviamente hay que utilizar algunos factores de decisión que justamente las empresas buscan evaluar antes de fijar un valor en el mercado, ¿no? Lo primero es el costo de vida, ¿no? Yo no, si yo soy empresario y genero un nuevo puesto laboral, ¿no? Por ejemplo, analista de mercado, por decir, y no tengo referencias de ese puesto, y esta persona tiene cierta habilidad, es ingeniero, ha trabajado en varias empresas, tiene experiencia, entonces no le puedo pagar el mínimo, pues, ¿no? Porque obviamente tiene competencias mucho más altas. Pero ¿qué tanto le voy a pagar? Entonces, un factor muy importante es el costo de vida. Evalúa el costo de vida, obviamente, la inflación del país, el crecimiento del PBI, ¿no? El factor riesgo del país, las condiciones de la moneda peruana, cómo se encuentra la moneda peruana, está buena, está mala, ¿no? Cómo es el tipo de cambio con respecto al dólar. Entonces, las empresas comienzan a evaluar mucho el costo de vida y mayormente se evalúa a través de la inflación, ¿no? Y ese dato, ¿quién te lo da? Mayormente te lo da el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, te da el valor de la inflación mensual, ¿no? Mensual, y obviamente tú vas evaluando de acuerdo a eso cómo están moviéndose los precios, ¿no? Entonces es muy importante evaluar este tipo de factor, ¿no? O criterio, porque las empresas deben determinar que el salario que vamos a proponer al trabajador cubra sus necesidades. ¿Qué necesidades? Ya ustedes saben qué necesidades son. Primarias, las de básicamente alimentación, vivienda y salud. Secundarias, que pueda cubrir también el tema de lo que es el ahorro, la educación, entretenimiento. Y por ahí algún factor superfluo que pueda ahorrarse para viajar o comprarse un auto, no sé. La idea del costo de vida es un factor muy importante que las empresas consideran al momento de evaluar un nivel de crecimiento, ¿no? Listo. La oferta de trabajo, eso también es un factor muy importante para las empresas jóvenes, porque la oferta de trabajo está mayormente conformada por quiénes. Acá dice por la PEA. ¿Quién es la PEA? Población económicamente activa, o sea, todos nosotros, todas las personas que están, ¿no? Entre la edad de 14 y 65 años con la posibilidad de poder trabajar, ¿no? Básicamente 14, 65 años más o menos, la que están en edad de trabajar. Obviamente, en el Perú hay poca oferta laboral o mayor oferta laboral. Obviamente, en el Perú, como todos los países en desarrollo, hay mucha oferta laboral. Ustedes son los mismos, ustedes mismos son el ejemplo. ¿Por qué les digo? Porque cada año, ¿cuántos jóvenes terminan secundaria? Cientos y cientos, no diría decir, miles y miles de jóvenes dejan las aulas y ustedes están ya disponibles para trabajar. ¿Sí o no? Hay muchos de ustedes, digamos que sean 100.000 jóvenes que cada año terminan secundario. De esos 100.000, seguramente la mitad o un poco más se preparan para ingresar a la universidad, ¿no?
Y el otro grupo, ¿qué va a hacer? Para no tener las posibilidades, se va a dedicar a trabajar. ¿Sí o no? Entonces, hay mucha mano de obra en el mercado. Entonces, al haber demasiada oferta laboral, ¿qué pasa con el precio? ¿No? A mayor oferta laboral, no va a haber un precio alto acá en este caso, ¿no? Porque obviamente aquí se tiene que cruzar con la demanda del trabajo, ¿no? Y cuando hablamos de la demanda de trabajo, hablamos específicamente de las empresas. ¿Qué tanto las empresas pueden absorber esa oferta laboral? Obviamente la demanda, las empresas en el país no te van a cubrir, pues, si 100.000 jóvenes salen del secundaria cada año, las 100.000 jóvenes no van a conseguir trabajo pues, de frente a las empresas, porque no es así, ¿no? Sabemos muy bien que el trabajo es escaso. Por lo tanto, al ser escaso, ¿no? Obviamente, el mercado de las empresas tienen un factor decisivo para poder, ¿no? Fijar un salario, que no va a ser ni muy alto ni muy bajo tampoco, ¿no? Pero va a tender a la baja. ¿Por qué tender a la baja? Porque hay mucha oferta laboral, ¿no? Porque hay demasiada gente que sale. O demasiada gente que ya terminó la universidad también. Hablo de secundaria, pero hay también jóvenes, cientos también que terminan la universidad y también están, ¿no? En el mundo, listos para el mundo laboral. O institutos, ¿no? Entonces, hoy vas a encontrar ahí, pues, por ejemplo, ¿no? Todo eso, pues, obviamente va a generar un mix de perfiles en el mercado, y esa es la oferta que existe en el mercado peruano. Pero como son las empresas pocas, hay mucha poca demanda de puestos laborales, obviamente la empresa va a fijar un precio que va, como les digo, va a estar orientado hacia abajo, que o no va a ser, obviamente va a ser más que el sueldo mínimo, obviamente, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ponemos un valor, ¿no? Un salario de 1.500, que más o menos es el promedio que manejan las empresas para analistas mayormente, ¿no? Cuando recién está comenzando, ¿no? Como junior, más o menos está 1.200, 1.300 soles promedio, o sea, es un poquito más de sueldo mínimo. No, pero ya cuando es analista, más o menos, ya tienes un poquito de un cargo ahí, 1.500, 1.600, 1.700, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso va ese tipo de salario, ¿no? Entonces, obviamente, pues no hay un tema aquí que ese es un factor también decisivo, ¿no? Decisivo en un mundo laboral. Y sobre todo cuando hablamos de un mercado, de un país que está en vías de desarrollo como el Perú, obviamente hay mucha oferta laboral. Por eso es que el precio del salario cae, ¿no? El precio del salario cae, ¿no? Obviamente porque hay poca demanda de esos perfiles, ¿no? ¿No? O el empresario puede escoger, porque hay muchos donde escoger, ¿no? Ese sería el segundo factor. Por favor, cualquier pregunta me pueden consultar, ningún problema. Traten de usar, por favor, siempre el micrófono para poder ayudarlo, ¿ya? ¿Ya? El chat, muy bien, no lo veo muy bien acá. Vamos a ver el chat, si hay algún... Ah, no se escuchaba el video. Muy jóvenes, ya. Buen dato que me han dicho. Ya, recién lo estoy viendo. Ya, bueno, como le digo, no lo veía. Ya, sí, por favor, usen su micrófono cuando hay un tema así, ¿ah? Yo pensé que habían escuchado el teléfono, el audio, el video. Listo. El tercer salario, el factor es la productividad, ¿no? La productividad es un factor también muy importante en el tema de lo que es el salario, ¿no? Por lo general, cuando tú vas a determinar un salario para un puesto laboral, o va a haber un crecimiento de salario para ese puesto laboral, se evalúa la productividad. ¿Qué es la productividad? El rendimiento del trabajador. Produce en menos, no generar mayor valor en menos tiempo, ¿no? O sea, en menos tiempo su jornada laboral, obviamente, de 8 horas, que sabemos que es 8 horas en el mundo laboral. Entonces, la productividad es un factor también importante y ustedes, y creo que lo hemos visto en clase presencialmente, cómo manejamos la productividad, ¿no? La productividad, la cantidad producida que va en el numerador sobre en el denominador que va el recurso. ¿Qué recurso? El factor humano, las horas hombre, ¿no? Porque obviamente el factor humano se determina mayormente en horas hombre, ¿no? Y las horas hombre por día son 8 horas laborales que el trabajador por ley debe trabajar, ¿no? Entonces,
Este es un factor también muy importante al momento de determinar los precios, o los salarios, perdón, ¿no? Ya, listo. ¿Preguntas? Vamos a ver. Y otro es el poder, otro factor muy importante, que obviamente, esto sí va por el lado del trabajador, ¿ah? El poder de negociación va por el lado del trabajador, porque dentro de lo que es el mundo laboral vamos a encontrar las unidades de producción, que son las empresas, y las unidades de consumo, que son los hogares, los demandantes, ¿no? Obviamente dentro de lo que es las demandantes, que son las personas, ¿no? Los hogares, ¿no? Obviamente nosotros generamos valor dentro de las organizaciones y cuando ese tipo por ese valor que generamos, nos remuneran de un determinado salario, con un determinado salario, y ese salario para nosotros no cubre lo que debe cubrir, ¿no? La canasta familiar o nuestras necesidades, ahí nacen los famosos sindicatos, ¿no? Los sindicatos, ¿qué son? Son organizaciones que se forman dentro de las empresas con la finalidad de poder, ¿no? Evitar, ¿no? El abuso de de los empresarios, o sea, de la empresa, ¿no? Ejemplo, ¿no? LAN, por ejemplo, LAN Perú, ustedes conocen que es una empresa de línea aérea, tiene 5 sindicatos que se han formado dentro de LAN. Tienen el sindicato de pilotos, o sea, los pilotos de vuelo, pilotos y copilotos. Tienen el sindicato de las tripulantes de cabina o las hoster, las que te atienden dentro del avión. Tienen el sindicato de despachadores de vuelo, los que evalúan la carga y el peso del avión, ¿no? Tienen el sindicato de personal de mantenimiento, que da mantenimiento a las aeronaves, y el personal de ventas, todo lo que es counter y ventas, los que te atienden en el aeropuerto, todo ese personal, ¿no? En LAN son como más o menos 2.000 personas, creo, o hasta 3.000 en total, que trabajan en LAN. Entonces, es una empresa bastante grande y obviamente, al tener 5 sindicatos, te da una idea, pues obviamente que los trabajadores buscan que sus derechos no sean vulnerados, ¿no? Vulnerados en el tema de lo que es horarios laborales, salarios, qué sé yo, ¿no? Y otro tipo de factores que ahorita vamos a revisar, ¿no? Entonces, el sindicato tiene una estructura bien definida, ¿no? El sindicato tiene, así como una asociación, ¿no? O un municipio, una gobernación, tiene una estructura jerárquica. Está el presidente, que es el presidente del secretario, el presidente del sindicato, está el secretario y está el tesorero. Son una estructura y ellos se van renovando cada 2 años según la ley, según la Constitución, ¿no? Y obviamente el sindicato está avalado por la Constitución peruana del Perú, ¿no? Entonces, este poder de negociación obviamente lo que buscan es que los de empresas no abusen mucho del trabajador. Puede entrar como un tema negociador para los salarios, por supuesto, y eso es lo que más manejan mucho en el Estado, ¿no? Perdón, en el sector privado. Ellos ponen frente, cuando quieren un aumento de sueldos, ellos exigen a la empresa una revisión de los sueldos, que es obviamente por el tema de lo que es la inflación, el costo de vida, obviamente buscan que eso comience a aumentar, ¿no? Como lo general, las empresas privadas se manejan internamente y no llegan a huelgas muy críticas, ¿no? Pero en el Estado sí es más crítico. Ustedes seguramente muchos han estudiado en colegios nacionales y el sindicato más conocido de los docentes de secundario de colegios nacionales, ese es SUTEP, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú. Ese sindicato, cuando se van a la huelga, se van a la huelga, ¿sí o no? Más de uno seguramente por ahí habrá tenido ese tipo de situación si han estudiado en colegios nacionales, ¿no? Donde se han generado huelgas, porque obviamente los profesores exigen pues mejores condiciones, mejores salarios, y cuando el Estado no les hace caso, se van a la huelga, ¿no? Ese es el poder de negociación de los sindicatos, ¿no? ¿Qué clase de salario tenemos? Obviamente dentro de lo que es el salario, hay diferentes tipos de salario, ¿no? Según la persona que lo percibe. O sea, ¿quién percibe el salario? Nosotros, pues, ¿no? Por ejemplo, pero hay tipos de salario o sueldos, ¿no? También le dicen salarios o sueldos, ¿no? El jornal, ¿no? El jornal, por ejemplo,
ahorita vamos a verlo, ¿ya? Es un tipo de salario que se llama mayormente a los operarios, a los obreros, y mayormente se paga por día, por semana, a lo más quincenal, ¿ah? Pero mayormente se paga por día o por semana, y por hora también se paga. El sueldo mayormente está orientado a lo que es, ¿no? Eh, a los empleados, a las personas que tienen un tipo de perfil profesional diferente, básicamente ingeniero, que tiene una carrera universitaria o una carrera técnica también, ¿no? Los honorarios mayormente están orientados a las personas de cuarta categoría, o sea, el trabajo independiente, ¿no? Es aquellas personas que laboran en forma externa, hacen un trabajo específico para una empresa, ¿no? En un periodo de tiempo corto y después se retiran, ¿no? Los emolumentos son los sueldos que básicamente orientados a las personas de rango alto en el gobierno, mayormente el presidente, el Consejo de Ministros, los ministros, ¿no? Los congresistas, ¿no? A ellos se les considera emolumentos. La dieta básicamente es un salario que se le entrega a las personas que trabajan mayormente en los gobiernos locales, mayormente en municipios, ¿no? Y eso se da a través de reuniones, consejos, que no necesariamente es diario, ¿no? Los consejos se pueden dar cada 15 días, cada 20 días, y se da una dieta por ese tipo de reuniones. Según el poder adquisitivo, vamos a encontrar el salario mínimo legal, que ese es justamente lo que les decía. El salario mínimo legal es ahorita, si no me equivoco, ustedes me corregirán, es 1.130 soles hasta la fecha, ¿no? Ya se está un poquito escuchando que quieren modificar ese valor hacia arriba, ¿no? Obviamente es lo más lógico. 1.130 soles es uno de los más bajos de Latinoamérica, ¿no? Entonces, obviamente acá tiene que haber un cambio ahí. El salario mínimo vital básicamente es un salario que es evaluado por el INEI, ¿no? Un salario que en realidad lo que busca es sincerar básicamente realmente lo que necesita la población para cubrir sus necesidades. Por eso se llama salario mínimo vital. Según me equivoco, más o menos eso está entre alrededor de 1.500 soles, más o menos 1.500 soles, pero para una familia de 4 personas, ¿no? Entonces, muchos los sindicatos, sobre todo la CGTP, la Confederación General de Trabajadores del Perú, busca que el salario mínimo se equipare con el salario mínimo vital, porque ellos dicen 1.130 soles es demasiado poco para cubrir las necesidades, sobre todo si tienes una familia. Lo que ellos dicen que 1.500 soles más o menos sería el salario que podría ayudar a las familias de alguna forma a poder cubrir sus necesidades, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de una familia que son de 4 personas o 5 personas. El salario nominal básicamente es un salario que se da específicamente el valor del sueldo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo gano 1.000 soles, por decir, el salario nominal será 1.000 soles. ¿Por qué? Porque es el valor monetario del salario, 1.000 soles, ¿no? ¿Y el salario real qué será? El salario real será la capacidad del salario nominal de adquirir bienes y servicios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es diferente el salario nominal y real? Porque el salario nominal es un número, es el que te dice tu contrato que tú vas a ganar mensualmente, 1.000 soles. Pero esos 1.000 soles puedes estar 5 años y 1.000 soles vas a seguir ganando. Pero entre 5 años o 1.000 soles ya no va a ser lo mismo, pues, porque en realidad el costo de vida sigue aumentando. Si con 1.000 soles podías comprarte 10 panes, por decir, dentro de 5 años ya no te vas a comprar con esos 1.000 soles 10 panes, sino quizás la mitad, porque el costo de vida aumenta y el precio del pan también aumenta. Entonces, a eso le llamamos salario real. Salario real es la capacidad del salario nominal de adquirir bienes y servicios, ¿no? Obviamente, considerando el costo de vida por la tasa de inflación. Ahorita lo vamos a ver uno por uno, no se preocupen, ¿no? Simplemente les estoy dando un poquito la detalle en macro. A ver, otro tipo de salario también es según lo que se pague, por tiempo o salario de Estado. ¿Cuándo hablamos por tiempo? Cuando se paga por tiempo, ¿no? Por horas, ¿no? Por hora. Por ejemplo, ese salario por tiempo mayormente se da cuando yo veo ejemplos, son las amas de casa, ¿no? Por ejemplo, cuando traes una persona que te haga ayuda a limpiar o a cocinar, tú le pagas por hora a esa persona. Viene por 4 horas, por 5 horas, tú le pagas por hora, ¿no? O por mediodía, por 6 horas, no sé, ¿no? Ese es un salario por tiempo, cuando tú pagas por horas de trabajo.
El salario de destajo mayormente está orientado a mayormente a estos tipos de negocios, a las pymes mayormente, ¿no? Acá en el Perú, el ejemplo que les podría dar son las empresas o talleres que trabajan en el sector textil, que lo que hace específicamente es contratas a varias personas para que produzcan vestidos, polo, lo que sea, ¿no? Y ellos van a ganar de acuerdo a la cantidad que produce. Obviamente, si una persona produce más en un día de trabajo, va a ganar de acuerdo a lo que produce. Si una persona produce menos, obviamente va a ganar de acuerdo a lo que produce. Va a ganar menos, obviamente. Entonces, el salario de destajo mayormente es por cantidad producida en un horario laboral, ¿no? Si tú produces más, ganarás más. Si tú produces menos, ganarás menos, obviamente, ¿no? Ese es el salario de destajo, ¿no? Que mayormente se da en el sector textil. ¿Preguntas? No sé si tenemos algunas preguntas por acá. Preguntas, preguntas. Ninguna. Listo. Entonces, sigamos avanzando. Y bueno, acá la vamos a desarrollar cada parte de acuerdo a lo conversado, ¿no? Esto es el pago de empleo público y privado. Básicamente les comentaba, ¿no? El sector privado, público, ese es lo que se paga. Por lo general se paga de forma mensual. Por lo general, ¿ah? También pueden pagar quincenal también, ¿no? En LAN, por ejemplo, pagaban quincenal, ¿no? Y a los empleados, ¿ah? Entonces, puede pagarse quincenal o mensual. Y por lo general se paga en cuenta bancaria, ¿no? Directamente lo depositan en tu cuenta bancaria. Ya no te dan tu sobre como era antes, ¿no? Antes a las personas le dan su sobre y su dinero ahí físicamente. Ya no es así. Ahora el depósito se hace en cuenta bancaria. El jornal. El jornal mayormente se da al obrero, al operario, y se da por día o por semana, ¿no? A lo más por semana. ¿Qué tipo de ejemplo podemos tener? Las personas que trabajan en el sector construcción, los que tú ves ahí trabajando, por ejemplo, en edificios, en condominios, en carreteras, en todo lo que es obra que se ven en el país o lo que vemos en Lima, ellos seguro que están trabajando por semana, a lo más por semana. Cada semana le van depositando su salario, ¿no? Y es así. Mayormente el trabajador por obrero, operario, ya tiene una tendencia de tener el dinero, no esperar hasta fin de mes, sino tenerlo por semana. ¿Me dejo entender? Por semana. O por día también puede ser, ¿ah? Por día también puede ser. Ejemplo, construcción civil, tenemos acá, por ejemplo, las personas que trabajan apoyando el hogar, ¿no? Las personas que trabajan en cultivos, por ejemplo, en lo que es agroexportadora, que te ayudan a cosechar, ¿no? La fruta, las verduras, y ellas también trabajan por hora también, ¿no? Los emolumentos es la retribución asignada a altos empleados públicos, no solamente congresistas, en realidad jóvenes, es básicamente el Consejo de Ministros, los ministros y los congresistas, obviamente, ¿no? Bueno, ya no congresistas porque ahora va a haber, a partir del próximo 2026, va a haber una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores que vamos a regresar a lo que teníamos en los 80, ¿no? Según la persona que lo percibe, obviamente seguimos con los honorarios. Los honorarios son básicamente el salario o la remuneración que se le paga a aquella persona de trabajo independiente. Puede ser un profesional, puede ser un técnico, no necesariamente es un profesional, también puede ser una persona técnica, ¿no? Que te puede hacer labores exclusivas a empresas directamente, ¿no? Puede ser, por ejemplo, una persona yo tengo digamos, no sé, quiero poner una red de internet en mi empresa, ¿no? Entonces, como yo no quiero contratar personal para tenerlo 100% en mi planilla, ya yo contrato a una persona de sistemas o electricistas o lo que sepan de computadoras y me instalen toda una red y todo el circuito eléctrico, ¿no? Ellos hacen el proyecto en un mes, les pago y se van, ¿no? Me instalaron la red, me instalaron la parte eléctrica, ¿no? Esos básicamente son honorarios, porque yo tengo que pagarles con un recibo por honorarios, ¿no? Y ellos mayormente están dentro de lo que es la cuarta categoría, el impuesto de la renta de cuarta categoría, ¿no? Ya ustedes creo que ya vimos bastante de esto cuando vimos salarios, perdón, el trabajo y la dieta.
básicamente es la remuneración asignada básicamente a personas que trabajan mayormente en las gobernaciones, municipios, a los regidores, si queremos decir específicamente, y estos regidores ganan básicamente por las reuniones que tienen. No, no sé cómo se hace en la municipalidad, pero creo que cada semana, cada 15 días, se van reuniendo. O una o dos veces, una o dos veces al mes se reúnen, ¿no? Y de acuerdo a esas reuniones de consejo municipal, ese se paga una dieta. Entonces, la guía tiene que ver más que nada las reuniones que se dan, ¿no? Obviamente, ¿para qué? Para tomar decisiones acerca de lo que es el buen desempeño del municipio, mayormente, ¿no? Pero no es el único lugar, en realidad también los organismos de las empresas que son del Estado, por ejemplo, el Banco de la Nación, el Banco Central de Reserva o Citran, ellos también tienen consejos, ¿no? Reuniones de gestión, pero donde toman decisiones acerca del rubro donde trabajan. Y ellos también tienen dietas, ¿no? Y ellos ganan por esas dietas. Según el poder adquisitivo, bueno, el salario mínimo legal ya sabemos que está en 1.130 soles, ¿no? 1.130 soles creo que es el salario mínimo hasta ahorita, y es el mínimo que todas las empresas, tanto públicas o privadas, deben cumplir. No hay otra, no hay otra. O sea, no puedes una persona, una empresa legalmente constituida, no puede pagar menos de 1.130, porque justamente ese es su mínimo según lo que dice la ley. El salario mínimo vital básicamente es determinada por INEI, justamente le decía. Más o menos está entre 1.500 y 1.600, no me acuerdo bien el dato, pero es un dato que evalúa el INEI de acuerdo a un estudio que realiza de toda la canasta familiar en todos los niveles socioeconómicos, desde la A hasta la E, ¿no? Entonces, obviamente ellos han estimado que para una familia de cuatro personas, más o menos, ¿no? El sueldo debería ser 1.500 soles, ¿no? 1.500 soles. 1.500 y 1.600 soles, más o menos. A veces ustedes van a encontrar en los diarios, porque a veces sí es un tema cuando hemos visto en los periódicos, que a veces en los periódicos sale, por ejemplo, te dicen el salario mínimo vital es 1.130, pero cuando tú lees salario mínimo vital, eso no es el salario mínimo vital. El salario mínimo vital es otra cosa. El salario mínimo legal es. ¿Por qué? Porque lo impone el Estado a través de una ley. Entonces, lo correcto decir es ese salario mínimo legal. ¿Por qué? Porque ha sido instalado, implementado por el Estado a través de una ley. Una ley. El salario mínimo vital no es a través de una ley. Es un estudio que realiza el INEI para evaluar cuánto debería ser realmente el salario mínimo que satisfaga tus necesidades básicas, ¿no? Y como le digo, se estima más o menos entre 1.500 y 1.600 soles, pero ese no es legal, porque eso el Estado no lo ha avalado. Simplemente es un estudio que se da para poder ver los márgenes, las diferencias que existen entre el salario mínimo legal y el salario mínimo vital, ¿no? Entonces, no se confundan, ¿no? A veces van a encontrar en los periódicos, ¿no? Que a veces confunden los términos. Y bueno, acá tenemos una pequeña estadística de cómo ha ido evolucionando el salario mínimo legal, ¿no? En los últimos años. Obviamente vemos que desde el año 2000 el salario mínimo legal ha ido subiendo, ¿no? El salario del año 2000, cuando estaba Fujimori, obviamente antes de que renuncie a la presidencia, estaba en 410 soles, eso es lo mínimo legal, ¿no? Lo cual era bastante bajo, ¿ah? Bastante bajo si tú lo ves, ¿no? Ahora. Entonces, acá, por ejemplo, vemos obviamente que ha ido creciendo paulatinamente, pero si ustedes ven que el salario mínimo legal, su crecimiento ha sido muy bajo, ¿no? Si tú ves por cada año, ha ido creciendo, bueno, solamente en el de Fujimori a Toledo ha crecido 12%, de ahí 8%, 6%, 3,77, 5,45. Entonces, no ha habido mucho crecimiento, ¿no? Un salto grande fue el del año 2012 al 2016, ¿no? Que de 750 pasó a 850, o sea, 100 soles subió el sueldo mínimo legal. Obviamente porque han pasado, pues, desde 2012 al 2016, han estado con 750 soles, pues, ¿no? Y recién acá hubo el aumento, ¿no? Yo creo que el sueldo mínimo legal debería evaluarse cada año, ¿no? Cada año, porque ustedes saben que el costo de vida, si bien tenemos una
el país está económicamente estable, donde la tasa de inflación está bastante controlada, ¿no? Pero nosotros sabemos en la realidad que los precios suben nosotros no solamente vivimos de pan y agua, ¿no? Sino que también tenemos otro tipo de servicios que nosotros también buscamos satisfacer nuestras necesidades. Entonces, en otros tipos de rubros, obviamente también ha ido aumentando. Por ejemplo, los servicios, ¿no? Los servicios son los que cada año aumentan, ¿no? Entonces, obviamente, en el tema de las matrículas en los colegios, universidades, eso aumenta, ¿no? No debería aumentar porque la tasa de inflación es 1,5% anual. Pues no debería afectar tanto, pero a veces es grande la diferencia cuando aumentan los precios. Entonces, ahí tenemos un desfase, ¿no? Entonces, mientras más aumenten los precios, que a veces no se reflejan directamente en la canasta familiar o en la tasa de inflación, más diferencia va a haber porque el dinero que tú tienes no te va a alcanzar, ¿no? Entonces, ahí comienzas a evaluar, pues obviamente que los precios, si bien tenemos un país donde está económicamente estable, la inflación estabilizada, pero los precios igual siguen subiendo, pero el precio se estanca, ¿no? Se estanca. Entonces, en el año 2024, que recién ha ido, miren, entre Pedro Castillo, que el 2022 fue de 1025, y al 2024 de Dina Boluarte subió 10%, o sea, más o menos 105 soles más, ¿no? Yo creo que debe estar por lo menos, si queremos hacer un cambio, 1300 por lo menos para dar un buen salto, ¿no? Pero aumentar el sueldo mínimo jóvenes también hay que verlo por el lado de la empresa, porque el lado de la empresa lo que hace es, tú le vas a costar más, le vas a costar más, ¿no? Porque aquí lo que tú estás ganando es lo que a ti, ¿tú crees que lo que 1130 soles es lo que le cuesta a la empresa? No, lo que le cuesta a la empresa no es 1130, es 1130 más 50%, porque también la empresa tiene que pagar el seguro de integrado de salud, tiene que pagar el seguro de vida, tiene que pagar el salud y tiene que pagar la asignación familiar, o sea, todos esos impuestos salen de la empresa y al final a la empresa lo que le cuesta es 1,5 sueldo de salario mínimo legal. O sea, de este 1130 lo que la empresa realmente está pagando, más o menos es 1600 y tantos al Estado. No 1130 para ti y el resto al Estado por el tema del seguro, el salud, etcétera, ¿no? Entonces, cuando tú subes 10 soles, 20 soles, en realidad también estás subiéndole a la empresa, indirectamente está asumiendo otros costos, ¿no? Entonces, ahí donde el empresario, pues, reclama, ¿no? Reclama que en ese sentido no debería ser así, ¿no? Yo creo que hay que evaluar un poco la estructura de cómo se cobra, sobre todo, salud, ¿no? Que salud, si no me equivoco, ahorita es el 7% del sueldo, que no lo pagamos nosotros, ¿ah? Antes lo pagábamos nosotros. Antes nosotros pagábamos el 2% y el 5% del empleador, pero ahora ya no es así. A nosotros ya no nos descuentan nada. Ahora todo eso lo asume el empleador, ¿no? Una vez que yo ingreso a una empresa y gano mis 1130 soles, sueldo mínimo legal, la empresa cada mensualmente tiene que pagar al Estado 7% de ese sueldo. ¿Para qué? Por el tema del seguro social, o sea, el seguro de salud, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí debería reducirse, ¿no? Creo que está mal distribuido la riqueza ahí porque salud, ustedes saben cómo salud atiende a los trabajadores y no es una buena atención. Yo creo que hay demasiado despilfarro de dinero. Yo creo que ese 5% debería, ese 7% debería reducirse a 3, ¿no? O no sé, evaluándose, para que las empresas, ese dinero no vaya a la empresa, sino vaya directamente al trabajador, ¿no? Y así aumentaría mejor el sueldo, ¿no? Entonces, eso es lo que mayormente se trata de orientar un poco el tema de analizar el sueldo, ¿no? Como ven ustedes, no ha sido muy alto, ¿no? Bueno, digamos, según el poder adquisitivo, obviamente vamos a tener acá, por ejemplo, el salario nominal. El salario nominal, como le decía, básicamente representa el monto del dinero. En realidad, el monto de dinero que establece tu contrato individual. Si yo firmo un contrato con una empresa y la empresa me dice, vas a ganar 5,000 soles, ese es mi salario nominal, lo que dice mi contrato. Si yo renuncio y me voy a otra empresa y firmo otro contrato, voy a ganar 6,000 soles y si mi contrato dice 6,000 soles, ese es mi salario nominal, ¿no? Es el monto de dinero, básicamente el valor numérico que indica tu contrato individual, ¿no?
En cambio, el salario real representa la cantidad de bienes que el empleado puede adquirir con el salario nominal que percibe, en realidad, ¿no? El salario nominal que recibe, ¿no? Ese salario nominal, obviamente, mientras más pase el tiempo, se va a hacer menos capacidad real va a tener para adquirir bienes y servicios. Entonces, eso es justo lo que yo le decía, ¿no? La diferencia entre el salario real y los precios, porque los precios siguen subiendo, pero el salario no crece, pues. El salario se queda diferente. Como ve la señora ahí, ¿no? Pobrecita, ¿no? El salario se queda ahí, se va, no decrece en realidad, decrece porque pierde capacidad adquisitiva y los precios siguen subiendo, ya no alcanza, pues, ¿no? ¿Te das cuenta? Pues eso pasa, ¿no? Por ejemplo, cuando pasó la pandemia, si yo me acuerdo antes de la pandemia, antes compraba, por ejemplo, con un sol compraba 7 panes, 6 panes, ¿no? Después de la pandemia, con un sol podías comprar 3, 4 panes nada más, ¿no? O sea, tu sol se depreció, se devaluó. ¿Por qué? Porque obviamente antes de la pandemia con un sol podías comprar 7 panes y ahora después de la pandemia puedes comprar 3 o 4, o sea, la mitad. ¿Te das cuenta? Entonces ahí es donde pierde el valor el sol, ¿no? Donde pierde el valor el sol. Acá les doy unos ejemplitos. Acá, por ejemplo, les puse acá unos ejemplos que si el salario por los servicios que presta un trabajador por contrato es de 1.500 soles, entonces su salario mensual es de 1.500 soles, de tal forma que esta cantidad es el salario nominal, ¿no? Es la cantidad que recibe el dinero, ¿no? Físicamente. En cambio, el salario real sería si una persona gana 1.500 soles por mes y existe una inflación de 2% anual de los bienes que compra, al final del año su salario real se habrá reducido en promedio 2%, aunque el salario nominal siga siendo el mismo. Pérdida de capacidad adquisitiva por efectos de la inflación. Claro, porque la inflación, ¿qué es? El aumento general de los precios. Mientras más aumente la inflación, sigue aumentando, tu dinero pierde valor. ¿Sí o no? Pierde valor. Entonces, justamente por eso es que buscamos que las personas, cuando tengan dinero, tengan ahorros, lo pongan lo cambien en dólares o lo pongan a cuentas de plazo fijo o qué sé yo, a otro tipo de inversiones para que no pierda valor el dinero. Según que se pague, ¿no? Básicamente por hora, por días laborales. Justamente lo que le decía acá, ¿no? Mayormente salario por tiempo, mayormente son las personas que ayudan en el hogar, las personas que trabajan básicamente por eh, las cosechas, por ejemplo, también, mayormente las cosechas, se trabajan por hora trabajada, ¿no? ¿No? El sector agroexportación. Y el sector al destajo por obras, básicamente por lo que producen, ¿no? Como les decía, también se puede dar en las cosechas también, ¿ah? También salió al destajo también porque es una forma de motivar a la persona que trabaja en el campo, ¿no? Tú produces, mientras más puedas cosechar, más vas a ganar por día. Es una forma también de poder motivar a la persona a que se esfuerce más y pueda cosechar mayor cantidad de producto, ¿no? Y obviamente en las personas que trabajan en el sector textil, yo creo que es el caso más emblemático, en lo que sea, sobre todo cuando en Gamarra, por ejemplo, ¿no? Sobre todo cuando es las prendas de vestir, mayormente trabajan esas horas, se trabaja por hora trabajada, ¿no? Perdón, por el tema de la cantidad producida. A ver, preguntas hasta acá, jóvenes. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Hay preguntas, jóvenes? Preguntas, preguntas. ¿Ninguna pregunta? Ya, bueno, seguimos avanzando. La discriminación salarial. Dentro de la discriminación salarial, jóvenes, vamos a encontrar una segmentación del mercado, ¿no? Obviamente sí hay una segmentación salarial, obviamente, y lo vamos a ver básicamente en las empresas formales y las empresas informales, ¿no?
Obviamente el formal tiene unos sueldos mayores, pues obviamente porque son empresas formalmente constituidas, que cumplen la regulación del Estado, que básicamente tienen por ley tener sus trabajadores en planilla. Obviamente su sueldo es diferenciado porque obviamente son personas que tienen un perfil determinado, que mayormente tienen una carrera universitaria, tienen estudios, etcétera, ¿no? Capital humano, lo que vimos al inicio. En cambio, el informal, el ambulante, no, pues el ambulante mayormente es aquel que encuentra una necesidad del mercado e interviene ahí para vender sus bienes y servicios, ¿no? Ese es el informal, ¿no? No necesitas tener una competencia, una habilidad, ¿no? Simplemente tener ciertas perfiles, aptitudes para poder generar ingresos. Pero eres una persona informal porque no necesitas tener un entrenamiento, una capacitación, un estudio para poder vender cosas en la calle, ¿no? O vender cosas, o dar tus servicios de otra forma también en la calle, ¿no? Entonces, aquí es muy diferente, ¿no? En realidad, el ambulante puede trabajar las horas que desee, si quiere trabajar, puede trabajar todo el día, o si no, también puede trabajar 1 o 2 horitas, ¿no? Listo, jovencito, disculpe, tuve un inconveniente. Listo, entonces, dentro de lo que es el tema de las empresas de segmentación del mercado, también podemos decir que existe una discriminación salarial dentro de lo que es por género, ¿no? Obviamente acá, esto hace 40 años, pues obviamente era mucho más marcado la diferencia salarial entre hombres y mujeres. Aún continúa ese tipo de diferencia, pero ya es menos evidente, ¿no? O sea, en realidad todavía sí hay una supremacía salarial del hombre y la mujer, ¿no? ¿No? Ahora, pero se ha estrechado más la diferencia porque las mujeres ahora han logrado incursionar en el mundo laboral con ciertas capacidades, destrezas, ¿no? Carreras universitarias, ¿no? Y ocupan cargos muy altos, no solamente en el Estado, sino en el sector privado, ¿no? En el sector privado vas a encontrar muchísimas personas que ocupan grandes cargos y son líderes dentro de las organizaciones, ¿no? Por ejemplo, la Unión Europea, por ejemplo, no me acuerdo, pero es una señora la que es la presidenta de la Unión Europea, ¿no? Vamos a encontrar, bueno, acá quizás no es un ejemplo que te pueda decir que es el gran ejemplo, pero Dina Boluarte, mal o bien, ha sido presidente de la República y ha sido mujer, ¿no? Quizás se llegó por otro tipo de circunstancias, no por mérito quizás, pero igual estuvo arriba, ¿no? Y así vas a encontrar en otras empresas también del Estado y privada, por ejemplo, parte del gabinete ministerial, 2 personas, 2 señoras, son ministras, ¿no? Creo que una es una ministra de la Mujer e Inclusión Social, si no me equivoco, y la otra es no me acuerdo de qué Ministerio del Trabajo, creo que es, no me acuerdo muy bien, ¿no? Entonces, vamos a encontrar ese tipo de cargo que las mujeres comienzan a adquirir, obviamente en varias posiciones, tanto en el ámbito del Estado como en el ámbito privado, ¿no? Y ejemplos van a encontrar muchísimos, ¿no? Ese tipo de posiciones, ¿no? Pero ahorita en general sí todavía sigue habiendo una eh, diferencia entre lo que es gana una persona varón y una mujer, ¿no? Entonces todavía sigue habiendo ese tipo de discriminación, sobre todo en las zonas andinas, ¿no? En las zonas rurales, ¿no? Otro tipo de discriminación salarial es por el régimen laboral, y esto lo da la ley, ¿no? Dentro del Estado hay varios regímenes laborales para cada tipo de personas que realicen una actividad económica específica, ¿no? Por ejemplo, el régimen general es donde estamos todos,
Estoy yo, están los directores, sus padres, trabajan en empresas formales, hermanos, todos estamos en el régimen general, trabajadores en planilla. ¿Por qué? Porque estamos en planilla, ¿no? Nos pagan en cuenta bancaria, tenemos vacaciones, tenemos nuestra CTS, compensación de tipo de servicios en mayo y noviembre, tenemos ratificaciones de medio año y fin de año, en julio y diciembre, tenemos una asignación familiar por hijo, ¿no? Tenemos el derecho de salud, ¿no? Que la empresa nos paga de salud, ¿no? Y etcétera, ¿no? Muchos beneficios. El decreto legislativo 728 es el que salió hace unos años, básicamente para poder generar mayor competitividad y productividad dentro del ámbito laboral. ¿Qué quiere decir? Dentro de esta ley, que es la mayoría, obviamente, ahora que estamos adelante, porque muchas empresas están aplicando esta ley, ¿no? La 728, ¿no? ¿Qué te dice esta ley? Que básicamente las personas que ingresan al laboral en una empresa, el empleador tiene la obligación de capacitarlos, integrarlos, ¿no? Para que puedan desempeñar mejor sus funciones. Por ejemplo, si yo ingreso a una empresa, no sé, de gas, por ser, y yo soy ingeniero industrial, más que nada mi orientación está en logística, en servicios, pero no directamente en el rubro de gas. Entonces, pero la empresa ve en mí ciertas capacidades, por lo tanto me ha contratado por eso. Talento humano, capital humano, recuerda. Entonces, ellos tienen la obligación de capacitarme, ¿no? Durante unos meses, un periodo de prueba, para que yo pueda entender cómo es el negocio, qué es lo que se espera, qué es lo que tengo que evaluar, qué es lo que tengo que gestionar. ¿No? Un contrato de 3 meses, a prueba, como le dicen, ¿no? Si yo paso esa parte de prueba, ya la empresa me puede dar, contratar ya cada 6 meses, cada un año, ya depende de la empresa, ¿no? Entonces, obviamente, la idea es que yo en ese periodo pueda demostrar que soy competitivo, que soy productivo para la empresa. Obviamente, la empresa me tiene que dar qué indicadores debe evaluar, ¿no? Cómo evaluar para yo responder con esos indicadores, ¿no? Y obviamente puede generar valor, que es la idea, ¿no? Entonces, la idea justamente es que bajo esa ley, pues las personas no solamente puedan aumentar su remuneración salarial, sino también puedan asumir otro tipo de cargos directrices dentro de la organización, ¿no? Pero también es lo contrario, también las empresas también ven que si esa persona no cumple con ciertos perfiles o no cumple con las capacidades o las características del puesto, a los 3 meses te puede decir, bueno, joven, muchas gracias, hasta aquí nomás, el siguiente, ¿no? Que siga, que venga el siguiente. No, no cumpliste con las capacidades. Entonces, la ley también apoya a las empresas porque si tú le diste la capacitación, le indicaste los indicadores que se tienen que cumplir y no lograste esos indicadores, la empresa tiene todo el derecho de no seguir contando contigo. Entonces, por eso le llamamos ley de productividad y competitividad laboral, ¿no? Otro régimen muy importante es el CAS, la contratación de administración de servicios con el Estado. El régimen CAS básicamente es con el Estado. Si tú quieres trabajar con el Estado, o sea, quieres trabajar en una municipalidad, en un ministerio, en un organismo regulador, en el Congreso, en todo organismo del Estado, tienes que entrar básicamente a través del contrato CAS, que es la contratación de administración de servicios con el Estado, ¿no? Eso se llama, y tú lo vas a encontrar en cualquier lugar. Tú entras a las páginas de los ministerios, las municipalidades y vas a ver contratación CAS. Y hay muchísimos tipos de perfiles que se buscan para determinados puestos laborales, desde una secretaria, un técnico, hasta un supervisor, coordinador, jefe de área, gerente regional. Vas a encontrar muchísimos perfiles, ¿no? Pero es trabajar con el Estado, y en el Estado tiene, tiene sus buenas cosas y tiene sus malas cosas. Una buena cosa es que te pagan muy bien. Los sueldos son bastante altos. Pueden ser para una secretaria 2.000 soles, 2.500, analista 3.000, jefe de área 9.000, 8.000. Son sueldos bien altos, pero ¿cuál es la diferencia? Que aquí, por ejemplo, no te consideran, por ejemplo, las gratificaciones. La gratificación es muy flat. A todos les pagan, si no me equivoco, 300 soles. A todo trabajador del Estado se le paga 300 soles. No hay distinción, tanto en julio como en diciembre. Excepto a los congresistas, que ya sabemos muy bien que ellos ganan prácticamente su sueldo es 15.600, ellos su gratificación va a ser 15.600 más o menos, ¿no? Entonces, ahí hay un gran problema en ese caso, ¿no? Porque igual son trabajadores del Estado ellos, ¿no? Pero no están bajo esa ley, ¿no? Bajo esa contratación CAS del Estado, que deberían, ¿no? Entonces, si ustedes quieren trabajar con el Estado, ya saben que tiene que ser primero por trabajador CAS.
a través de un concurso público, obviamente, ¿no? Eh, Otro punto también es la locación de servicios, este trabajo independiente, ¿no? Nosotros vimos hace un momento el tema de salario de cuarta categoría, salario por honorarios, ¿no? Mayormente, cuando tú vas a trabajar en una empresa, tienes que trabajar a través de un contrato, pues, ¿no? Si yo quiero trabajar en una empresa donde me piden para crearme la red, todo el circuito eléctrico, no lo voy a hacer porque me llamaron y ya, ¿no? Y tiene que haber un contrato laboral. Ese contrato laboral se llama locación de servicios, en la cual el empleador se compromete a pagar por todo el servicio que yo voy a hacer, y yo también me comprometo en ese contrato a realizar todas las tareas en un periodo de tiempo determinado, por ejemplo, 30 días, ¿no? Y recibir mi remuneración, 100.000 soles, punto, ¿no? Ese es un contrato de locación de servicios, ¿no? Básicamente, el trabajo independiente está regulado por un contrato de locación de servicios. Bueno, acá le dejo algunos términos de lo que es los principios fundamentales del decreto legislativo 728, ¿no? Básicamente lo que buscamos acá es fomentar la capacitación y formación laboral. Como le decía, es importante que la empresa, una persona que la persona ingrese a la empresa, tiene que tener una capacitación, una inducción. Obviamente la busca es de generar crecimiento en la persona, ¿no? Obviamente para que pueda generar, ¿no?, productividad en el trabajo, ¿no? Otro punto también es unificar las formas sobre contratación laboral y consolidar los beneficios sociales existentes, ¿no? Bueno, nosotros cuando ingresamos a un puesto laboral, ¿no? Nosotros firmamos un contrato, ¿no? Debemos firmar un contrato. Ese contrato donde evalúa los deberes y derechos del empleador, pero también los derechos y deberes del empleado, ¿no? Obviamente el contrato laboral se da por un periodo definido, ¿no? O puede ser también indefinido, también puede ser, pero mayormente cuando eres nuevo, te dan un contrato definido. Por lo general, 3 meses de prueba, de ahí te van renovando cada 6 meses, pero depende de la empresa. Hay empresas, por ejemplo, que ingresas de frente a contrato indefinido, ¿no? O te entras un contrato 6 meses y así te van renovando cada 6 meses. Esa es la empresa. Depende de la empresa, ¿no? Depende cómo te pone a prueba, ¿no? Los primeros meses, ¿no? Puede ser 3, puede ser 6 meses, ¿no? Pero unifica todas las normas porque en realidad hay todos los beneficios que te cumplen, ¿no? Los beneficios que ya les comenté hace un momento, ¿no? El tema de lo que es las vacaciones, el pago mensual, las gratificaciones, las CTS que te pagan, compensación de tipo de servicios cada 2 veces al año, mayormente en mayo y noviembre, ¿no? Y otro tipo de beneficios que tienes, ¿no? En algunos casos, algunas empresas, por ejemplo, las mineras, te pagan el EPS, el seguro, las empresas prestadoras de salud, un seguro particular de salud, ¿no? Ya no vas al seguro social o de salud. Entonces son justamente beneficios que te da determinadas empresas, que no son obligatorias. ¿Saben? En el tema del EPS no es obligatorio del Estado, de la empresa, es voluntario de ella. Propiciar la transferencia de las personas ocupadas, obviamente la idea es que estas personas, ¿no? Eh, las que sean de alta productividad, por ejemplo, son aquellas personas que mayormente son las que van promoviéndose a otros puestos laborales, ¿no? ¿No? Son las que tienen una línea de carrera dentro de la empresa que van creciendo profesionalmente y por lo tanto su sueldo también, ¿no? Porque son personas que van, ¿no? Generando valor a la empresa. Y obviamente, pues, los que están de baja productividad son aquellas personas, pues, que o se mantienen en los puestos y se buscan que mejoren, o simplemente la empresa lo que decide es, ¿no? Ya no renovarle su contrato, ¿no? Entonces, esas son situaciones que se dan siempre en el mundo laboral, ¿no? Y obviamente garantizar los ingresos de los trabajadores, ¿no? Obviamente evitando los despidos arbitrarios, ¿no? Dentro de lo que es la legislación peruana, ¿no? Por ejemplo, no está permitido los despidos arbitrarios. ¿Qué quiere decir un despido arbitrario? Por ejemplo, un despido arbitrario sería que una persona trabaja normalmente y por algún motivo le despido, sin decirle las razones, sin decirle por qué, ¿no? Ese es un despido arbitrario, ¿no? Y justamente lo que buscamos en un despido arbitrario es justamente en el Estado peruano, es evitar ese tipo de situación, ¿no? Evitar esas situaciones como una forma de proteger al trabajador.
Si va a retirar a una persona de la empresa, tiene que ser con fundamento, ¿no? Básicamente con temas de rendimiento, o también puede ser con temas de acciones no éticas, ¿no? O faltas éticas, perdón, ¿no? Acoso, qué sé yo, robo, mal uso de la información, qué sé yo, ¿no? Etcétera. Esto es justamente lo que está comenzándose ya desde el año pasado, ¿no? Creo que, por ejemplo, dice, el Pleno del Congreso aprueba la incorporación de los trabajadores de salud al régimen 728. Mayormente en el tema de salud, recuerden ustedes que nosotros en la, de la pandemia hemos tenido muchos problemas en el tema de lo que es el personal de salud, ¿no? Actualmente faltan muchos médicos, faltan personal de apoyo como enfermeros, técnicos, ¿no? Y lo que se hizo justamente en la pandemia es contratar muchas personas que estaban sin trabajo, ¿no? Sobre todo en la parte de salud, de enfermeros, enfermeras, técnicos, que no tenían trabajo, pero en la época de la pandemia se tuvo que contratar a toda esa oferta laboral que estaba sin trabajo, ¿no? Entonces, obviamente nos dimos cuenta que o el Estado se dio cuenta que en el, hay muchas falta de infraestructura, no solamente infraestructura, sino personal capacitado en el área de salud. Porque una pandemia como la que tuvimos en el 2020, es alto probable que se vuelva a repetir, ¿no? Es alto probable. Entonces, para nosotros ha sido una alerta para estar mejor preparados para la próxima pandemia que se pueda generar, ¿no? Entonces, justamente, de acuerdo a eso, se ha buscado pues que el régimen CAS, porque los trabajadores que trabajan en salud, ¿no? Trabajan mediante CAS. Como el salud es una institución del Estado, muchos enfermeros, técnicos, hasta médicos han estado trabajando por contratos CAS. ¿Qué quiere decir? Que cada periodo las han ido renovando. Y a las personas que no cumplían o no necesitaban, simplemente ya no les renovaban el contrato, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho? Que ese personal CAS pase al régimen 728, ¿no? En el cual obviamente van a tener ya beneficios, gratificaciones, vacaciones, todo ese tema. Obviamente van a tener también el contrato temporal de 6 meses, 7 meses, pero poco a poco van a ir integrándose al salud ya en forma paulatina, ¿no? Obviamente eso genera un costo para el Estado, sí, eso sí, justamente es porque el ingresar del CAS al 728, el 728 te da más beneficios que el CAS no lo tiene. Entonces eso va a generar un costo en costo para, para el Estado, porque el Estado va a tener que pagar esos beneficios, ¿no? Entonces, eso es lo que se está dando y creo que se está dando pues, desde el año pasado, en grupos se está ingresando el personal requerido en todas las instituciones de salud. Bueno, los sindicatos, básicamente, como ven ustedes, ya creo que ya les comenté un poco el tema, básicamente son instituciones que se crean dentro de las empresas. Como le dije, dentro en las empresas privadas vamos a encontrar también, básicamente, eh, sindicatos, LAN tiene sindicatos, Bacus tiene sindicatos, Ripley tiene sindicatos, Falabella tiene sindicatos, ¿no? Celima tiene sindicatos, vamos a encontrar en varias empresas sindicatos, ¿no? Pero también dentro del Estado también vamos a encontrar sindicatos. El más conocido, pues, es tema de educación, que es SUTEP. Pero también tenemos acá ese sindicato nacional de enfermeras del Seguro Social, ¿no? Que también es un sindicato también, ¿no? Y así vamos a encontrar sindicatos en varios rubros del sector estatal también, ¿no? Entonces, justamente la idea del sindicato es, como ya le decía, pues obviamente promover las mejoras salariales, defender los derechos del trabajador, fortalecer el poder de negociación de los trabajos de la empresa. Básicamente, los sindicatos se forman porque justamente las empresas donde fallan, pues, ¿no? Entonces, justamente, ¿qué buscan? Evitar los conflictos de trabajo, porque la idea justamente de los sindicatos es, al aparecer, es generar conflictos de trabajo, ¿no? Pero lamentablemente, siendo un país en vía de desarrollo como el nuestro, siempre va a haber problemas de parte de los sindicatos, ¿no? Y muchos de ellos tienen razón en realidad. ¿Por qué? Porque obviamente los empleadores abuchan de los derechos laborales en el país. Recuerden que en la época de Fujimori, creo que lo conversamos, ¿no? Había una
forma de contratación que era la modalidad multipartita, sino creo que vimos el empleo multipartita, donde se perjudicaban los derechos laborales de las personas, ¿no? Entonces, obviamente, pues, en esa época Fujimori, pues sí, transgredió mucho los derechos laborales de los trabajadores, ¿no? Y ahí donde llegaron empresas como Ripley, como LAN y muchas empresas más, ¿no? Algunas de ellas todavía siguen bajo esa modalidad, ¿no? Y justamente los sindicatos son los que hacen visibles. Es cuando llega la televisión y le hacen mala marca a las empresas. Obviamente las empresas buscan minimizar eso porque ahora, como un mundo tan digital, donde todo se conoce rápidamente, todo fluye a través de las redes, ¿no? A través de la televisión. No hay nada que puedas hacer algo indebido que si alguien te graba, automáticamente te viraliza, ¿no? Y eso lo vemos a cada rato nosotros, ¿no? Entonces, las empresas como retail, como River, Falabella, Oeli y otras empresas, y obviamente también de comida, etcétera, están expuestos a ese tipo. Por eso que tratan de minimizar esto, ¿no? De que no sea tan visible, porque eso mella la imagen de la empresa, ¿no? En el caso de Ripley, por ejemplo, sí hubo un tema bastante fuerte en el tema de que no le reconocían las horas extras, los hacían trabajar de más de 10 horas laborales y no les reconocían el descanso, ¿no? Entonces, todo un tema de abuso laboral, pues obviamente, ¿no? Y sus derechos obviamente estaban siendo transgredidos. Este, ¿cuáles son las causas de los conflictos de trabajo? Obviamente, ¿no? Los salarios bajos es lo primero, ¿no? Cuando comienzan los salarios, comienzan a desfasarse de la realidad, ¿no? Es donde se comienzan a formar los famosos sindicatos, ¿no? El maltrato de los empresarios también es una forma también de cuando los empresarios también transgreden los derechos o la dignidad de los trabajadores, ¿no? Obviamente ahí donde también los sindicatos pueden también saltar, ¿no? Las represalias, ¿no? Sobre todo cuando sean represalias. Porque cuando son, les decía que los sindicatos cada 2 años van cambiando su estructura de personal, ¿no? Por ejemplo, si yo soy sindicalista 2 años hoy día y ahora después de 2 años tengo que hacer elecciones, gano otra lista, voy rotando, ¿no? Pero ya yo que fui presidente del sindicato de X, ahora como yo igual soy trabajador de la empresa, soy trabajador de la empresa de Ripley, ya regreso a mi puesto laboral, pero ya no soy sindicato, ya no soy presidente del sindicato. Estoy dentro del sindicato, sí, pero ya no tengo poder de decisión del sindicato. Así que, ¿qué es lo que pasa comúnmente? Comienzan las represalias de la empresa, ¿no? Como diciendo, ¿no? Cuando tú has sido presidente del sindicato, más fregado, más fregado, más fastidiado, y ahora que ya no eres presidente, ahora eres simplemente un afiliado más, ahora la empresa, yo te las voy a hacer ver de cuadritos. ¿Qué es lo que hacen? No lo pueden despedir porque ese sería, obviamente, despido arbitrario. Lo que hacen es cambiarle de rotación, ponerle en otros puestos laborales, mandarlos a provincia, ponerlos si hay trabajo nocturno, lo ponen de noche. Ese tipo de represalias se utilizan, ¿no? Mayormente, ¿no? ¿Con qué finalidad de aburrirlo para que renuncie, ¿no? Ese es básicamente lo que hacen, ¿no? Entonces, son cosas que la empresa usa, pues, ¿no? Cuando quiere molestar sobre todo a los que han tenido poder de decisión en los sindicatos. Las represalias. Las represalias se dan pues, justamente lo que le decía, ¿no? Perdón, los despidos injustificados. Es cuando despides a alguien sin una razón aparente, ¿no? Entonces, también se dan a veces cuando algunos empresarios patean el tablero y lo despiden, pero no saben bien que el trabajador tiene derechos laborales y eso se da a través de la SUNAFIL. Seguramente ustedes han escuchado la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que si un trabajador ve que sus derechos están transgredidos, puede ir al sindicato, obviamente, pero también puede ir a la SUNAFIL. Y la SUNAFIL puede venir en forma inopinada, o sea, de sorpresa, caer en la empresa y evaluar qué es lo que está pasando, ¿no? Y obviamente corroborar lo que está diciendo el trabajador, por qué se le está despidiendo. Entonces, esos despidos injustificados le pueden costar a la empresa unas grandes multas, ¿no? En el tema laboral. Y las condiciones laborales adversas también se dan en muchas empresas, ¿no? Por ejemplo, personas que trabajan en actividades de alto riesgo, pero que la empresa no les da, pues, los equipos de protección, de protección personal que requeridos. Por ejemplo, si yo voy a trabajar en una empresa donde tengo que manejar circuitos, cables eléctricos, y no me da guantes, no me da lentes, no me da herramientas, me está exponiendo a mí a hacer una tarea altamente riesgosa, que lo que va a ocasionar es que yo pueda sufrir un accidente. Entonces, esas son también otras causas,
¿no? Que son importantes indicarlas cuando se dan los conflictos laborales, ¿no? Las condiciones laborales adversas. Cuando no se logra el acuerdo, obviamente comienzan las formas de lucha. ¿Cuáles son las formas de lucha? O sea, los sindicatos comienzan a presionar a la empresa a través de los primeros, los paros. ¿Qué es un paro? Básicamente cuando la actividad laboral se paraliza entre 24 y 72 horas, o sea, básicamente entre 1 y 3 días. Ese es un paro temporal, ¿no? Básicamente paralizar las actividades de la empresa en forma temporal, ¿no? Eso es lo que pasa, ¿no? Ese sería lo primero que se podría evaluar, ¿no? Si con ese tipo de paralización la empresa no reacciona o no cumple lo que quiere el sindicato, lo que propone el sindicato, obviamente lo que va a pasar es que esa medida se recrudezca en a huelga. ¿Qué es la huelga? Es cuando ya se suspende indefinidamente toda la actividad laboral del personal que trabaja en la organización. O sea, ya es una huelga indefinida, o sea, ya es una paralización permanente hasta que la empresa se siente a conversar y poder evaluar, ¿no? El tema del, de los solicitados por sindicato, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahorita en el tema, un ejemplo muy sencillo es el tema del sector transporte, ¿no? Actualmente ha habido paros, ¿no? El sector transporte han paralizado sus funciones en determinados días, 1, 2 días, 2 días. Básicamente ha sido así. Eso no quiere decir que en un momento el Estado, en este caso las empresas de transportes, a través de los sindicatos de transporte, que son los sindicatos de transporte los que hablan, ¿no? Ellos piden seguridad, no piden siquiera aumento de sueldo, nada, porque no dependen del Estado. El precio del pasaje está sujeto a la oferta a la libre confluencia de la oferta y la demanda. Básicamente, ellos no piden eso, ellos piden mayormente seguridad, ¿no? Si estos siguen matando, extorsionando, matando personas, transportistas o quemando buses, obviamente lo que puede pasar en el futuro, Dios no quiera, es que el sector transporte se paralice indefinidamente. Y eso sí va a costar bastante fuerte al país porque nosotros mayormente nos movilizamos por el sector transporte. El metropolitano y la línea del metro no dan abasto para mover tantos millones de personas en un día, ¿no? Otro punto muy importante es el sabotaje. El sabotaje es básicamente daños a las instalaciones. ¿Qué pasa? Si yo hago mi paro y no me hacen caso, hago mi huelga indefinida y no me hacen caso, ahora llego a lo peor, al sabotaje. ¿Qué es el sabotaje? Es hacer daño a los bienes de la empresa, a las instalaciones de la empresa, ¿no? Y esto, obviamente, ese sí es un delito, ¿ah? Ese sí es un delito, ¿no? Porque tú hacer un sabotaje dentro de la empresa, o sea, hacer daño a la propiedad de instalaciones y bienes de la empresa, sí es un delito, ¿no? Y obviamente eso sí, no solamente está penado, sino obviamente tú puedes ir a la cárcel, ¿no? En realidad. Pero es una forma de lucha, sí, pues el sabotaje es una forma de lucha, ¿no? El boicot es otra forma de lucha también, el boicot. El boicot es cuando tú, por ejemplo, comienzas a... mira, hiciste el paro, la huelga, sabotaje, y no te hacen caso, llega el boicot. ¿El boicot qué sería? Hablar mal de los bienes y servicios que ofrece la empresa. ¿No? Esta empresa es esto, esta empresa hace los productos así, esta empresa lo hace comienza a deteriorar la imagen de la empresa. ¿No? Entonces comienza a decir, hablar mal de la empresa. ¿No? Esto es lo que pasaba en unas empresas en el Perú, ¿no? Por ejemplo, en el tema de Gloria, no sé si ustedes se acuerdan de la leche Pura Vida, ¿no? El tema, dicen, nació de dentro. Pura Vida es un producto del Grupo Gloria que su sticker era producir o vender leche 100% de vaca, pero la leche Pura Vida en tarro no era 100% vaca, 100% leche de vaca, sino era una mezcla láctea y tenía leche de vaca, tenía otro tipo de elementos, pero mayormente era leche de soya. Era una campaña engañosa porque te estaban vendiendo gatos por liebre. Te lo vendían como producto 100% leche, pero al final no era leche pura de vaca, sino que era una mezcla láctea. Entonces dice que como tenía problemas con los ganaderos y con el personal dentro de la empresa, ese rumor salió, ese tipo de información salió de dentro de la empresa y comenzaron a hacerlo masivo, ¿no? Entonces así se enteró Indecopi fue a revisar y efectivamente, pues,
la empresa había cometido pues una falta, ¿no? Entonces, obviamente ese es un boicot, pues una forma de boicot, de hablar mal de la empresa, de algún proceso, producto de la empresa, que obviamente está mal, ¿no? Pero si se hace, ¿no? Y obviamente esa es una forma de boicot. El lockout también es otra forma de cierre temporal de la empresa por el empleador por amenaza, ¿no? A veces esto se da muchísimo sobre todo en lo que es el sector deportivo. Por ejemplo, yo le podría poner un lockout acá, por ejemplo, imagínate que dentro de la Liga Uno, por ejemplo, dentro de la Liga Uno, ¿no? Tenemos 12 o 13 equipos profesionales. Imagínate que porque desavenencias, porque ahorita hay un problema con los derechos de televisión, ¿no? Porque la U y el Boys y Cienciano tienen contrato con Gol TV y sus partidos se transmiten por Gol TV. Y los demás equipos, nueve o 10 restantes, transmiten sus partidos a través de 1190 Sport o DirecTV. Entonces, DirecTV ha firmado un convenio con la federación, pero estas tres empresas, estos tres equipos no quieren trabajar con DirecTV y ahorita están en un problema porque el 2026 ya se aproxima y ya los contratos con Gol TV han terminado, por lo tanto, Universitario, Cienciano y Sport Boys deberían transmitir sus partidos a través de 1190 Sport, o sea, DirecTV. Pero por lo que he escuchado, ellos no quieren porque les da deuda. El problema de 1190 es porque no les está pagando puntualmente a los equipos de fútbol. Entonces, estos equipos de fútbol pueden irse a la huelga y no firmar, porque no quieren firmar con 1190 por sí pueden irse a la huelga, ¿no? Entonces, si se van a la huelga tres, cuatro instituciones, Cienciano, la U, ¿no? O Cristal o la Alianza, ¿no? Y no quieren participar en la Liga Uno, la Federación Peruana de Fútbol puede cerrar como empresa la Liga 2026. Ese es un lockout. El cierre temporal de la empresa por el empleador por amenaza, mayormente de los integrantes, ¿no? De los integrantes, o sea, de los equipos de fútbol. Me niego a jugar en un campeonato donde la federación me exige que yo tenga que tener un contrato con una empresa que no paga a los equipos. Se demora en pagar a los equipos. Y eso es lo que está pasando con DirecTV. ¿Ah? Le debe 2 o 3 meses a todos los equipos de fútbol, no les está pagando puntual. Entonces, obviamente esa es una forma de lockout, ¿no? Entonces la federación ha visto que de los 13 equipos, 4 o 5 no quieren participar en Liga Uno, entonces cierro temporalmente la Liga Uno 2026 en el Perú porque tengo instituciones que están rebeldes. Lockout, cierre temporal de la empresa por empleador por amenaza. O sea, por empleador sería la federación en este caso. No sé si me dejó de entender en este ejemplito, para que ustedes puedan comprender qué es un lockout. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, vamos a seguir, seguimos acá. Obviamente las formas de solución, hay varias formas de solución, ¿no? Porque la idea que no vas a estar pues toda la vida pues en huelgas, ¿no? En otro tipo de situaciones, ¿no? Sino también la idea es buscar una solución a todo esto, ¿no? Y justamente la negociación directa entre trabajadores y empleados, ¿no? Entre trabajadores y empleados. Aquí, por ejemplo, una forma de llegar al acuerdo es básicamente que los sindicatos se sienten con los empleadores. ¿Quién es el sindicato? Bueno, obviamente el sindicato sería pues el presidente, el secretario, el tesorero, se reúnen con los directivos de la empresa, pues por lo general son los abogados de la empresa, mayormente son los abogados de la empresa, el gerente de recursos humanos, el gerente general, ¿no? Se reúnen con los más del sindicato para llegar a un acuerdo. Esa es la formación directa. Pero a veces cuando no se da una conciliación directa, porque hay personas que no se pueden trabajar, no se pueden conciliar unas con otras porque ya hay negatividad en ambas partes, entra una mediación, el mediador. Ese mediador es una persona o institución que facilita la conversación ágil entre el empresario o los empresarios de la empresa y el sindicato, los integrantes del sindicato. La idea es buscar un consenso y una solución a las alternativas, ¿no? Obviamente este mediador
va a ayudar a facilitar la comunicación entre la empresa y el sindicato, ¿no? Si después de esto no logras una conciliación, obviamente aquí ya, pues ya no queda otra. Nos vamos al arbitraje. El arbitraje ya sería lo último ya, ¿no? Aquí interviene el Estado. El Estado interviene, ¿no? Como mediador, ¿no? Ya ni siquiera ni mediador. El Estado interviene, evalúa, escucha al empresario, escucha a la empresa y escucha al sindicato, evalúa las dos alternativas y el Estado define. Si el empresario tiene razón, el Estado da ganador al empresario, a la empresa, y el sindicato va a tener que acatar lo que dice la empresa. Si el Estado da ganador al sindicato porque cree que todo lo que propone es correcto, entonces la empresa tiene que ajustarse a lo que dice el sindicato. Pero este tipo de decisión que toma el Estado, no hay forma de poder negarlo. O sea, la resolución que da el Estado es fuerza de ley. Todo lo que el Estado entra en este arbitraje se da como ley, ¿no? Se da como ley. ¿Quién interviene en el Estado? El Ministerio de Trabajo, por lo general, es el Ministerio de Trabajo que a través de sus organismos, obviamente, evalúa estos casos cuando llegamos a un arbitraje. La idea no es llegar a un arbitraje, el arbitraje ya es lo último que puedas ya poder tú llegar a aprobar, porque puede ser un sí o puede ser un no. ¿Ok? Bueno, un poquito ya para terminar, jóvenes, dentro de la Organización Internacional del Trabajo, porque Perú está escrito la OIT es la Organización Internacional del Trabajo, pero el Perú está escrito la OIT, ¿no? Nosotros seguimos muchos lineamientos de la OIT. Obviamente la OIT no es un organismo supranacional que obliga al Perú a cumplir ciertos parámetros que ellos indican. No, no. Simplemente nosotros pertenecemos parte de la OIT, hacemos nuestras algunas de los objetivos que ellos indican, pero que ellos no pueden intervenir en la legislación peruana, ¿no? Simplemente pueden sugerir, pueden aconsejar, pero sus opiniones no tienen fuerza de ley sobre el país, ¿no? El Perú se legisla en base a la Constitución peruana del año 93, ¿no? Pero muchos de los fines, objetivos que tiene la OIT conversan mucho con lo que quiere el Estado peruano. Por ejemplo, mejorar la calidad de vida de los trabajadores, poner fin al abuso y la pobreza, fortalecer el diálogo, crear mayores oportunidades, ¿no? En general, hombres y mujeres, etcétera, ¿no? Para que tengan ingresos dignos y empleos dignos. Mejor cobertura y la eficacia de seguridad social para todos, cosa que en el Perú fallamos muchísimo, ¿no? ¿Cómo está dividido? Básicamente en una conferencia internacional de trabajo, básicamente donde se dan las normas, los parámetros que regulan la OIT. La OIT es un organismo de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Está conformado por un consejo administrativo, como una estructura tal cual lo tiene el Estado. Tiene una oficina internacional, básicamente, ¿no? Donde obviamente se realizan todas las actividades que realiza la OIT a nivel mundial, etcétera. Y bueno, acá, jóvenes, les voy indicando un poquito las alternativas de lo que es la sesión del día de hoy. En realidad, es una clase bastante larguita lo de hoy, ¿no? Y justamente acá les digo pues algunas alternativas. La uno es la B, ¿no? La 2 es la E, la 3 la C, la 4 la D, la 5 la A, la 6 la E, y la 7 la B, la 8 la B, la 9 la A y la 10 la A. Entonces, jóvenes, por aquí tienen alguna pregunta, alguna duda acerca de lo que hemos visto hoy día.
A ver, por favor, tenemos algunos minutitos todavía para poder escucharlos. No sé si tiene alguna duda. ¿Mm? ¿Alguna duda, jóvenes? A ver, jóvenes, ¿alguna duda? Bueno, un poquito resumiendo el tema, ¿no? En realidad, lo que tienen que valorar ustedes en esto es identificar primero lo que es el capital humano, mayormente saber que ustedes están en una plama de formación. Mientras más depuren o trabajen en sus habilidades blandas, su actitud, ¿no? Conocimientos, ¿no? Habilidades, destrezas, obviamente eso va a ir a la mano con lo que ustedes van a aprender dentro de la universidad, ¿no? Y obviamente va a ayudar a que ustedes salgan con un perfil determinado. Lo importante es que ustedes sigan estudiando, si están en la universidad, estudien programas, estudien otros tipos de idiomas, para que ustedes ya cuando terminen la carrera universitaria puedan, ¿no? tener mejores competencias desarrolladas y sean más atractivos en el mundo laboral. Esa es mi recomendación, ¿no? Obviamente, mientras más preparados estén, ustedes van a valer más. Obviamente, su salario obviamente va a ser mucho mayor que el salario mínimo, ¿no? Y van a ser más competitivos en el mundo laboral. Siempre es importante seguir aprendiendo, capacitarse, ¿no? Siempre, ya obviamente, cuando ustedes mismos serán, pues, estudiarán su maestría, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo importante, ¿no? Con lo que hemos visto respecto a los regímenes laborales, obviamente en el Perú hay varios regímenes laborales, ¿no? Todos apuntan a que el Estado, pues, son beneficios que hemos ganado, o los trabajadores han ganado de hace muchos años atrás, ¿no? El Perú tiene uno de los beneficios más grandes, ¿no? No todos tenemos esos beneficios que tienen en el Perú. Por ejemplo, acá en el Perú tenemos dos gratificaciones al año, julio y diciembre. Tenemos compensación de tipo de servicios, cosa que en otros países no lo tienen, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el derecho de salud, ¿no? Tenemos el tema de lo que es la asignación familiar, ¿no? Y tenemos el derecho a los 30 días de vacaciones cuando cumplimos un año. Yo les comento, yo, en mi caso, cuando yo fui a trabajar en otro país, no era así, ¿no? Porque allá, por ejemplo, en Paraguay que estuve, ellos, por ejemplo, si tú tenías un año, te daban 10 días de vacaciones. ¿Cuándo tenías 30 días? Cuando llegabas a partir del quinto año. A partir del quinto año, recién te daban 30 días de vacaciones. Cosa que en el Perú no es así, ¿no? Allá tampoco te daban, por ejemplo, lo que es gratificaciones. No existen las gratificaciones. No hay gratificaciones. No tienen ni julio y diciembre. Ellos no tienen ese tipo de división. No hay gratificaciones. Te dan tu sueldo no, mensual y te dan un aguinaldo a fin de año. Eso se llama aguinaldo, ¿no? Pero nosotros no le decimos aguinaldo. Nosotros le decimos, aguinaldo le decimos aquí cuando la empresa nos da un regalo. Porque el aguinaldo es un regalo que la empresa nos da a nosotros como trabajadores, pero no es una obligación. ¿Qué aguinaldo recibimos? Pavos, canastas, cosas que nos dan a fin de año, ¿no? Pero no es una obligación de la empresa, es un detalle de la empresa, ¿no? El aguinaldo no está por ley. ¿Lo pueden negociar a través de sindicatos? Sí, se puede negociar. El sindicato puede negociar los aguinaldos, por supuesto que sí. Eso sí lo puede negociar y queda como un convenio con el sindicato y los sindicatos, cuando se dan los pactos, son fuerza de ley, ¿no? Y se van al Ministerio de Trabajo esos acuerdos. ¿No? Y lo puedes manejar así, sí. A través de los sindicatos, sí, sí se pueden quedar así como acuerdo sindical, ¿no? Pero por sí, si no hay sindicatos, los aguinaldos son simplemente beneficios que te da la empresa, nada más, ¿no? O sea, puede optar un año y no darte beneficios, sí, puede dar, te puede dar, ¿no? Opciones de no darte beneficios, ¿no? Entonces, pero sí, lo que sí te tiene que dar es la gratificación en el Perú. En el Perú sí está la gratificación y el aguinaldo son cosas diferentes. En otros países, como les decía, sí es lo mismo, ¿no? ¿No? Y el aguinaldo le dice mayormente al dinero que recibes al año, ¿no? Otro punto muy importante es la asignación familiar. Toda persona que trabaja en el Estado, tanto en el sector privado como en el Estado, tiene derecho a la asignación familiar. ¿Qué quiere decir la asignación familiar? Es el sueldo que ganas por hijo. Creo que está 60 soles, si no me equivoco. Si tienes unos hijos menores de 18 años y tu padre o tu mamá trabaja en el sector
formal, privado del Estado, hay un rubro que dice asignación familiar, que se le paga por cada hijo que tienes. O sea, quiere decir que si son familia dos o tres, tu papá le está pagando 180 soles, por decir. ¿No? ¿Por qué? Porque cada hijo 60 soles. Que este es le estoy diciendo un aproximado, porque es un porcentaje de la UIT. Hace 2 años estaba 55. Yo supongo que está 60 o hasta un poco más, ¿no? Este, entonces ahí tienen ustedes, por ejemplo, ¿no? Papá, mamá, a fin de año dame mi asignación familiar, ¿no? Por hijo que le corresponde, ¿no? Y eso es parte de lo que es la ley del Estado. Por eso le decía que en el Perú hay varias cositas que sí, en realidad el trabajo tiene varios beneficios, ¿no? Varios beneficios en ese sentido, ¿no? Entonces, la idea un poquito era hacerles un resumen de todo esto que hemos conversado, ¿no? Y bueno, ya seguramente nos estamos viendo ya la próxima semana para ver la semana número 11. ¿Ya? Igual, cualquier duda que ustedes tengan, lo podemos ver la próxima semana. O acá tenemos un par de minutitos para poder revisarlo. No sé si ustedes tendrán alguna duda, algo más que quieran consultar. ¿Ninguna? Perfecto. Bueno, jóvenes, muchas gracias por la sesión y nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense.